Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y con un montón de preguntas en el aire. Vamos a hablar de algo que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo, algo que involucra a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Sí, hablo de esas declaraciones del médico que han sorprendido a muchísimos. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que ha pasado, que se ha dicho y sobre todo, qué podría significar todo esto. Si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque créanme, con lo que viene querrán estar al tanto. Bueno, vamos a entrar en materia. Todos conocemos a Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, especialmente después de su papel en Erkenci Kuş, que la catapultó a la fama internacional. Su vida personal, como la de cualquier figura pública, suele estar bajo el escrutinio de los medios y sus seguidores. Y últimamente ha habido un detalle que ha llamado muchísimo la atención, y no es precisamente sobre algún nuevo proyecto o relación sentimental. Se trata de unas declaraciones que, según se informa, provienen del médico de Demet Özdemir. Y cuando decimos sorprendió a todos, no estamos exagerando. Los detalles específicos de estas declaraciones no han sido revelados en su totalidad, lo que por supuesto, solo aumenta el misterio y la especulación. Sin embargo, la noticia ha circulado como pólvora, generando una ola de comentarios y teorías en redes sociales y portales de noticias. Lo primero que salta a la vista es la naturaleza de la información. Cuando hablamos de declaraciones médicas de una celebridad, generalmente se trata de cuestiones de salud. Y aunque no hay confirmación oficial de que se trate de algo grave, el simple hecho de que haya habido una comunicación oficial, o filtración, de parte de su médico es lo que ha encendido todas las alarmas. En el mundo del entretenimiento turco, las filtraciones y los rumores son pan de cada día. Sin embargo, cuando la fuente se vincula directamente con el entorno médico de una figura tan popular, la gravedad del asunto se magnifica. ¿Qué podría haber dicho el médico de Demet Özdemir que haya causado tal revuelo? Las hipótesis son muchas y muy variadas. Podría tratarse de un diagnóstico, una condición médica que ella haya estado manejando en secreto. A veces las celebridades prefieren mantener sus problemas de salud en privado, pero cuando la información se filtra, o se hace pública de alguna manera, genera un impacto mayor del que quizás esperaban. Y en el caso de Demet, que goza de una imagen muy positiva y de una conexión fuerte con su público, cualquier noticia relacionada con su bienestar físico o mental se magnifica. Otra posibilidad, aunque menos probable dado el contexto de sorpresa, es que el médico haya hecho alguna declaración sobre su estilo de vida, su dieta, o quizás sobre alguna recomendación médica que sea inusual o que contradiga las percepciones populares sobre ella. Pensemos en esto, si el médico dijera algo así como Demet en realidad consume muchísima azúcar, o sus hábitos de ejercicio son sorprendentemente bajos, podría ser impactante para quienes la ven como un epítome de la vida sana. Pero insisto, la magnitud de la sorpresa sugiere algo más sustancial. Lo que sí es cierto es que la falta de detalles concretos es lo que ha alimentado la imaginación colectiva. Los fans, los seguidores del espectáculo y los medios de comunicación están en un frenesí tratando de averiguar qué es lo que realmente sucedió. Las redes sociales se han llenado de hashtags y publicaciones especulando sobre la salud de Demet Özdemir. Algunos temen por su bienestar, otros se preguntan si esto podría afectar su carrera, y hay quienes simplemente están curiosos por saber la verdad. Es importante recordar que en estas situaciones, la información debe manejarse con cautela. Hasta que haya una declaración oficial por parte de Demet Özdemir o de su representante, todo lo que circule son especulaciones. Sin embargo, la repercusión de esta noticia nos dice mucho sobre el nivel de interés y de afecto que la gente tiene hacia ella. Es una prueba de la conexión emocional que ha logrado establecer con su audiencia a lo largo de los años. Podemos pensar en casos pasados donde la salud de una celebridad ha sido un tema de conversación. Cuando alguna figura pública comparte abiertamente sus luchas de salud, a menudo inspira a otros y crea un sentido de comunidad. Si Demet estuviera atravesando algún desafío médico, y eventualmente decidiera compartirlo, podría ser un momento muy poderoso para ella y para sus seguidores. La vulnerabilidad, aunque difícil, puede ser una fuente de fortaleza. Ahora bien, volviendo a la intriga del que se dijo. Podría ser algo relacionado con su vida personal que haya sido revelado a través de una consulta médica.
Por ejemplo, si en una consulta se mencionara algo sobre estrés o ansiedad, y esto se filtrara, podría interpretarse como una revelación de su estado emocional, algo que a menudo se intenta mantener fuera del foco público. O quizás, y esto es pura especulación, podría tratarse de algo tan simple como un consejo para cuidarse mejor, pero dicho de una manera tan contundente o inesperada que haya llamado la atención. Imaginen que el médico, ante un chequeo rutinario, le dijera algo como: Demet, tu estilo de vida actual te está llevando por un camino que podría ser perjudicial a largo plazo, y esa advertencia, dicha con gran seriedad, fuera lo que causara la sorpresa. Lo que sí es seguro es que esta situación pone de manifiesto la delicada línea entre la vida pública y la privada de las celebridades. Su médico es una persona en quien confían para su cuidado personal, y la filtración de información, sea intencional o accidental, de parte de un profesional de la salud es un asunto serio. Los medios de comunicación, por su parte, juegan un papel crucial en la difusión de estas noticias. A menudo buscan la primicia, y en la vorágine de la información, a veces se prioriza la rapidez sobre la verificación exhaustiva. Esto puede llevar a la propagación de rumores y especulaciones que, aunque no sean malintencionados, pueden generar ansiedad y preocupación entre los seguidores. Sin embargo, también es un recordatorio de la importancia de las redes sociales y de la comunidad online. Son estos espacios donde los fans pueden compartir sus inquietudes, debatir las posibilidades y, en muchos casos, ofrecer su apoyo a la figura pública en cuestión. La unión de los fans ante una noticia incierta puede ser una fuerza muy positiva. Así que, ¿qué hacemos mientras tanto? Lo mejor es mantener la calma y esperar a que haya información oficial. Si Demet Özdemir o su equipo deciden hacer alguna declaración al respecto, seremos los primeros en traerles los detalles. Por ahora, solo podemos especular y mantener un poco de respeto por su privacidad, entendiendo que todos tenemos derecho a cuidar de nuestra salud, ya seamos famosos o no. Este tipo de eventos, aunque generen un gran revuelo mediático, también pueden servir para reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Constantemente se espera de ellas que estén perfectas, tanto física como emocionalmente, y cualquier indicio de lo contrario puede ser magnificado. La sorpresa en este caso probablemente provenga de la inesperada naturaleza de lo que el médico pudo haber revelado. No se trata de una noticia común, de esas que solemos ver en las revistas del corazón. Hablar de un médico implica un nivel de confidencialidad y seriedad que hace que cualquier declaración sea digna de atención. Quizás sea un consejo médico tan específico y que tenga implicaciones tan grandes para su carrera o para su vida que haya sido lo que haya dejado a la gente sin palabras. Por ejemplo, si se trata de una condición que requiera un largo periodo de descanso, o que afecte su capacidad para trabajar en ciertos proyectos. O incluso algo tan mundano pero revelador como que tenga una dieta extremadamente restrictiva o que practique un tipo de ejercicio poco convencional. La clave aquí es la inesperado del contenido, lo que rompe con la imagen preconcebida que podamos tener de ella. En definitiva, la situación de las declaraciones del médico de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo una pequeña pieza de información, cuando proviene de una fuente inesperada y está envuelta en misterio, puede desatar una tormenta de especulaciones y debates. Lo importante, insisto, es esperar a tener la verdad de la mano y, mientras tanto, enviar nuestros mejores deseos a Demet, deseando que todo esté bien y que pueda seguir brillando en su carrera y en su vida. Y para concluir, queridos amigos, hemos explorado la intriga que rodea las recientes declaraciones del médico de Demet Özdemir, un tema que ha capturado la atención de todos y ha generado un mar de especulaciones. Aunque los detalles concretos aún se mantienen en secreto, la magnitud de la sorpresa nos dice que algo importante ha salido a la luz, y esto, como siempre, nos recuerda la constante atención que reciben las figuras públicas y la delicada línea que separa su vida privada de su exposición mediática. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo y por su fiel seguimiento a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué creen que podría haber dicho el médico de Demet Özdemir para sorprender tanto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados, porfa. No olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de lo que está pasando, y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que está por venir.
Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.